nuestra fe en Cristo y estar seguros que el Señor ya escribió nuestro nombre en el libro de la vida, entonces póngale mucha atención. Y al final, si usted está de acuerdo con la palabra expuesta, con esta escritura, usted puede confirmar. Si muchos de ustedes ya han depositado su fe en Cristo, se puede confirmar para acabar de remachar y que quede bien claro quiénes somos, porque es importante saber quiénes somos en realidad los creyentes, que sí somos del Señor y que sí somos su pueblo y que sí somos sus hijos y que podemos morir en el tiempo que Dios lo tiene determinado y saber que vamos al reino de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo primero que vamos a considerar. Primeramente, debe haber un arrepentimiento y fe. Y Pablo lo explica en su mensaje en Hechos 20:21 de esta manera. Miren cómo van las cosas. Dice Pablo que él está testificando a judíos y a gentiles, a los dos pueblos, al pueblo de Dios y al pueblo gentil. Predica a los dos. En alguna otra ocasión dijo: a judíos y no judíos soy deudor, y ay de mí si no anunciar el evangelio. En otra escritura. Bueno, dice él así: testificamos a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es correcto decir que Dios es nuestro Salvador. Es correcto decir que Jesús es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es para con Dios, pero la fe en Cristo Jesús, ambos personajes divinos toman parte en la salvación. Y en este pasaje no agrega el Espíritu Santo, pero Él también toma parte. Por eso creemos en un Dios verdadero en tres personas, o de en tres personas en un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo toma parte en la regeneración, en el nacimiento de nuevo, en eso toma parte. Pero entonces, a ver, el arrepentimiento es con Dios porque Él nos creó, Dios creador. Él nos hizo y Él también mandó a Moisés establecer las leyes, las cuales dicen que el hombre que pecare morirá. Dios le dijo, el Padre, el Creador, a Adán y a Eva: ahí está el fruto en el medio, no coman ni lo toquéis siquiera, mucho menos comer. El día que comieres, de cierto morirás. Y de cierto murieron las personas. Eso quiere decir estar desconectado con Dios. Que hay un muro de división entre el hombre y Dios por la caída de Adán. Entonces, cuando una persona está buscando ser salvo, debe arrepentirse con Dios y orar a Dios. Desde luego en el nombre de Jesucristo, como se hacen todas las oraciones. Ahora, entonces se arrepiente con Dios y pone su fe en Cristo porque Él es el que murió en la cruz. Y con su sangre nos ha redimido para Dios. Otra vez, para Dios. Ese es podríamos decir, el punto número 1 para ser salvo. Número 2. El pecador, la persona debe confesar a Jesús públicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que como que se avergüenzan de Jesús o de ser cristianos, y más en este tiempo en que le hacen mucha burla a los aleluyas. Ay, no, yo, aleluya, ¿cómo voy a hacer?
allá en mi pueblo se ríen de los aleluyas y cada quien con la suya, y por eso yo no quiero que me digan aleluya. Ya ven cómo es el mundo de perverso. Entonces uno dice, no, yo no quiero ser aleluya. Pero hermanos, si no eres, no entras al reino de Dios. Tienes que ser cristiano y tienes que aguantar vara y burla si es posible. Porque la gente que no conoce al Señor se burla de los cristianos, hasta los persigue y los encarcelan y hacen muchas cosas indebidas. Usted, si quiere ser salvo, tiene que recibir al Señor y arrepentirse públicamente. El Señor no quiere discípulos a escondidas. ¿Qué dice Lucas 12:18? Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. ¿Quieres ser salvo? Confiesa que Jesús es tu Salvador públicamente. ¿Cómo me recuerdo de don Simón? Don Simón, un guerrerense, era esposo de una hermana. Ella oraba por él para su conversión, pero él no quería convertirse. Andaba haciendo allá, como dicen hoy en el mundial, andaba haciendo todas las cosas malas. Pero un día se murió ella. Entonces fui a visitar a don Simón y él estaba llorando. Y él me dijo, mi esposa era una santa, oraba por mí y pedí a Dios que me convirtiera, pero yo nunca me convertí. Fui rebelde. Ahora, ¿quién va a orar por mí? Le digo, nosotros vamos a orar, pero es necesario que usted también reciba al Señor y se entregue al Señor. Y él dice, bueno, pastor, estoy dispuesto a creer en el Señor y a recibir al Señor, pero le quiero pedir una condición. Le digo, a ver, ¿qué es? Que me bautice a mí solo en secreto, sin que nadie sepa. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Califica de acuerdo a lo que dice Lucas 12:28? Yo sí creo, pero es que la gente se burla de uno. Yo quiero que vaya usted al río y usted y yo nomás y me bautice y ya. Le digo, no lo puedo hacer. Así no. Sí, vamos a ir al río, pero con todos los hermanos. Dice, ay, pero se van a dar cuenta. Fíjense la cosa, cómo hay gente. A lo mejor usted también es así medio vergonzoso o tímido. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, o sea, públicamente, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Así es que si quieres ser salvo, confiesa al Señor públicamente. Ahora, sí lo puedes hacer en secreto si tú quieres, por la prisa de que yo ya creo y ya bautízame y está bien. Pero después lo tienes que hacer públicamente, como quiera. Por ejemplo, Pablo creyó en el Señor y fue bautizado, vamos a decir, como en secreto, por Ananías. Pero Pablo, no me diga usted que no haya confesado públicamente al Señor. Claro que sí. Y lo hizo con abundancia de testimonios. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces tenemos que confesar a Dios, tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador. Bien, y me voy rápido, pero voy explicando despacito para que me entiendan hasta los niños y las niñas. Parte 3. Confesar públicamente
pero decirlo con la boca también, porque es lo que dice Romanos 10:9, que lo confiese públicamente, o sea, que la persona diga públicamente que Jesucristo es su Salvador y que confía en Jesucristo y que Él murió en la cruz por sus pecados, que lo confiese públicamente. Pudiera haber cristianos que muy en el fondo de su corazón creen, y está bien que crean en el fondo, pero a veces está tan en el fondo que se pasa para el otro lado y no se ve nada, porque no confiesan a Cristo. Ni en la iglesia, ni en la casa, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en ninguna parte. Entonces, pues, ¿dónde está tan escondido eso que la gente no sabe que usted es creyente? De verdad creyente, sinceramente creyente. Mire usted, ¿cómo dice Romanos 10:9? Concretamente el pasaje. Que sí confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Entonces, tienes que creerlo en tu corazón, sí, pero también confesarlo, y está diciendo la boca, pues, y la boca es la boca. Es decirlo. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confesará a Dios también. Vendrá día cuando todos resucitarán del sepulcro. Aún los niños que murieron pequeñitos también resucitarán. Y estarán con el Señor, porque la Biblia dice que de los tales es el reino de Dios. Ellos están seguros en la presencia de Dios. Los que no están tan seguros son los adultos, porque dudan, porque como que creen, pero a veces, pues no sé si de veras, porque si yo hago unas preguntas aquí a cada uno en lo particular, ¿usted es salvo, va al reino de Dios? Va a decir, pues a lo mejor sí. Pero así como dudando. Hermanos, dice la Biblia, ¿cómo ser salvo? ¿Saben cómo ser salvo? La Biblia dice, Romanos 10:9, y hay más versos también, el 10 también. Pero hablando de uno para enfocarnos precisamente en un pasaje, tienes que confesar tus pecados. Tienes que confesar, tienes que reconocer que has pecado y llegar a Jesucristo crucificado por ti en la cruz y decirle, Señor, he pecado, reconozco que he pecado. Confiesa con tu boca, que la palabra salga en tu boca, pero también que salga desde el fondo de tu corazón, creyendo en Jesucristo como tu Salvador, y que Jesucristo sí murió, pero la otra parte es que se levantó de los muertos. No solo que murió, sino que se levantó de los muertos. Si lo haces, ¿qué dice la Biblia que sucede? Eres salvo. Yo lo he hecho. Y creo en el Señor Jesucristo, que Él es mi Salvador. Y tanto creo que desde hace muchos años sigo predicando sin parar, continuamente. Y no me canso de hacerlo en mi deseo del corazón, aunque físicamente a veces uno se cansa de caminar, de hacer, de enseñar, pero el deseo no se cansa, el querer.
el querer que otros crean, como yo ahora quiero que usted crea para que no vaya a la condenación eterna. Que crea, que lo confiese con su boca que Cristo es su Salvador y que nunca lo va a dejar y que usted no se avergüenza del Evangelio. Como Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted me dice, pastor, pero yo creo, ¿qué es lo que me falta? Pues que lo digas públicamente, es lo que le faltaría nomás. Porque si ya lo cree en su corazón, entonces, ¿qué le falta? Decirlo públicamente. Yo soy de Cristo y soy hermano de ustedes los creyentes. Somos familia de Dios. Y entonces llega el amor fraternal. Entonces somos hermanos. Por creer en Jesucristo. Amén. Y si tú crees, ¿qué te falta? Comunicarlo, creerlo. Porque el Señor quiere que se le confiese a Él y que nadie se avergüence del Señor y del Evangelio. Así se burlen de nosotros. No se avergüence de Cristo. Porque Él es el Salvador del mundo. Y confiese sus pecados. Nehemías nos habla en su libro de Nehemías 9:3, que hizo una confesión pública después de que regresó un segmento grande, una caravana grande de judíos que estaba en Babilonia y en Persia. Habían pecado y Dios los mandó allá por 70 años, al final de los cuales regresaron unas grandes multitudes, miles de personas regresaron a repoblar la tierra prometida. Levantar el templo, levantar las murallas, levantar la ciudad. Y Nehemías era uno de esos líderes. Y entonces les leyó la palabra de Dios. Esa palabra que ellos habían olvidado y no habían puesto en práctica, se las leyó. De acuerdo a toda la historia, cuando estaba la gente oyendo la lectura de la palabra de Dios, estaban llorando. Llorando porque habían desobedecido. Habían relegado la palabra de Dios, porque a veces así a la persona le pasa. Que a veces le da más importancia al trabajo, al paseo, a ir a todas partes que atender a adorar al Señor y confesar sus pecados. Mire cómo dice, escogí para ustedes una porción pequeña. Y dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Confesaron. Es muy importante que el ser humano que reconoce sus pecados y los confiesa al Señor y le dice, Señor, he pecado, perdóname. Es muy importante que la persona para ser salvo confiese sus pecados. Cuarto, este paso es muy importante. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres ser salvo? Debes confesar tus pecados a Dios. Confiesa tus pecados a Dios y dile, oh Dios, he pecado. Y por causa de mi pecado, tú no me
darás entrada. Entonces quítame ese pecado, porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Entonces creo que Cristo llevó mis pecados en la cruz. Ahora yo los confieso. Es bueno que usted en lo privado haga una reflexión y hasta donde se acuerde de sus errores, sus pecados, se los diga al Señor. Hasta donde se acuerde, porque David en uno de los salmos nos dice que le dice: Señor, líbrame de los pecados ocultos. Hay algunos que ya ni nos acordamos y lo hicimos, y Él pide perdón por esos pecados ocultos, es decir, los que ya no están en nuestra memoria. Pero ¿podemos nosotros pedir perdón? ¿Podemos nosotros confesar nuestros pecados? Pues si crees de todo corazón, sí lo debes hacer. Y públicamente reconocer que has pecado y que no has obedecido al Señor. Entonces, si tú quieres ser salvo, entonces humíllate delante del Señor. Porque la Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no será despreciado. Y Jesús dice en el Evangelio de Juan: todo aquel que viene a mí, no le echo fuera, yo lo recibo, si está confesando sus pecados. Por eso Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieres ser salvo de esta perversa generación y del juicio venidero? Entrégate bien a Cristo. Tú dices: yo creo, está bien, gloria a Dios. Ahora confiésalo públicamente: yo soy de Cristo, creo en Cristo, soy su hermano, mírenme como su hermano y estoy dispuesto a obedecer a todo lo que el Señor manda en las Escrituras.